Mi nombre es Miguel Ángel Rojas desde Ruitoque, Santander. Mi pregunta, una persona llamada a ser hijo de Dios y que no alcance la medida, ¿cómo es su situación en la casa del Padre? Vamos a ver, Miguel Ángel, brevemente, 3 puntos que tocan y es mi confianza que aclaren la inquietud que presentas, que seguramente no solamente es tuya, sino para muchas personas. Algunos confiados en que la palabra dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, se recuestan sobre los laureles marchitos de una palabra que no han pisado ni han caminado. Esa palabra es sí y es amén. Muchos son los llamados, pero son pocos los que caminan de acuerdo a ese llamamiento y llegan a ser seleccionados o escogidos. También está escrito. Entonces el llamamiento permanece, sino que algunas personas no le dan la dignidad a tal llamamiento. Muy bien, esa es la primera parte. La segunda, que es, creo que el epicentro de todo lo que preguntas o tu inquietud, es la disciplina. Nos dice la palabra que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nos dice más, que si menospreciamos la disciplina del Señor, venimos a ser bastardos y no hijos. O sea, podríamos tener la potestad de llegar a ser reconocidos como hijos por la genética celestial, por haber recibido el Espíritu cuando creímos, pero por no recibir la disciplina, por caminar en indisciplina, por ser una persona indisciplinada, la persona que sea, su condición será de un hijo bastardo y no de un hijo reconocido con la palabra, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o este es mi hijo amado, en quien me complazco. Muy bien, esa es la segunda. Y la tercera, brevemente, piensa lo bueno, todo lo bueno, no pienses bueno, y si se nos cae el techo donde estamos reunidos orando y nos aplasta, no, tú eres un buen santandereano y conoces las carreteras de tu departamento por García Rovira, por Málaga, Molagavita, todos esos tremendos abismos que hay, por Mutiscua, por por el cañón del Chicamocha, por ejemplo. Lo que nosotros debemos instruir es a conducir bien el automóvil, el camión, el bus, la buseta, la motocicleta, el vehículo que vaya por la carretera. Y si tenemos una escuela de instrucción, de conducción, pues vamos a enseñar a manejar bien. La pregunta es cómo mantenernos viendo la línea blanca que hay a tu mano derecha y no sobrepasarla. Al sobrepasarla estamos en el terreno de ciclistas, de peatones, es una berma de seguridad, por ahí no debes salir a no ser que seas para un caso de emergencia, un parqueo de emergencia para despinchar o algo así. Pero no debemos instruir acerca de si tu vehículo pesa 960 kilos y lleva 4 personas de 70 kilos más maletas, en total pesaría tanto. Entonces, si se cayera por el cañón del Chicamocha y a un abismo de 240 metros, alcanzaría una velocidad de tantos kilómetros por hora y su impacto sería tal que los cuerpos serían destrozados y fragmentados. No creo que es la mejor manera de enseñar a conducir, atemorizando. Las religiones han usado eso, los abismos, el Seol, el infierno, la Gehenna, el lago que arde con fuego y azufre, todo lo que pueda generar terror para que las personas caminen por una senda que no es la del amor,
sino es la del temor. Entonces, un buen conductor tiene sus ojos puestos en la carretera y hacia adelante, no en el abismo, no en el peligro que habría si caemos en las profundidades del cañón. Entonces, ¿qué pasaría si le doy la espalda al llamamiento? Pues no es tu caso, ni es el caso de ninguno de los de tu familia. Entonces, puesto los ojos en Jesús y armándonos de buenos pensamientos, pensando lo bueno, lo digno de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso estamos pensando. Entonces, ya sabemos, disciplina. Hola, soy Hernán Camilo González, estoy en la ciudad de Cali, Colombia, y mi pregunta es la siguiente. En Juan 17:12 está el Señor orando por los discípulos y dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mi pregunta es, ¿qué pasos en concreto, qué pasos debemos seguir para que ninguno de los que está en nuestro corazón, ninguno de los 12 que tenemos en nuestro corazón se pierda y todos pues alcancen la salvación y el camino y se mantengan? Muchas gracias. De acuerdo a tu pregunta, Camilo, evidencias que tienes un corazón noble, recto y amador para con los tuyos, si no, no estarías preguntando eso. De la misma manera que Rahab de Jericó hospedó, cubrió, protegió, albergó en su morada a todos los seres que estaban en su corazón, porque tenía una promesa de parte de los soldados espías de Israel, que si tenía la señal del cinto rojo de manera visible, los que hubieren en ese lugar serían reservados, preservados, guardados, protegidos, su vida sería respetada. Entonces, de acuerdo a esa palabra, si tú te mantienes fiel, tú eres la cubierta, tú eres la provisión, tú eres el sacerdote en este momento, hasta que cada uno de ellos pueda estar independientemente, vida propia. Lo mismo que un niño crece en el vientre de su madre conectado por el cordón umbilical. Respira a través de la madre, se alimenta a través de su propia madre. Estas personas tú las estás cuidando, y esto es para todos los que están escuchando. Lo estamos haciendo todos, cuidando los nuestros. Y ellos viven y ninguno se pierde mientras nosotros estemos vivos. Si la madre se murió el feto. Si tú te apartas, pues es posible que los 12 hijos que están en tu vientre, pues también perezcan contigo. Pero obviamente ese no es el caso, porque no estarías interesado, indagando, inquiriendo para asegurar que ninguno se pierda. Entonces, claro, hay hijos de adopción, hay hijos de perdición, pero no, nosotros nos mantenemos viendo lo excelente. Enoc fue traspuesto porque no vio muerte. Entonces nos mantenemos así, viendo la vida y la promesa, viendo la luz, andando como hijos de luz, y entonces de esta manera, con toda seguridad, tus 12 llegarán a puerto seguro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julián Andrés Silva, de la ciudad de Pereira, del país Colombia. Mi pregunta es, hablando referente a los padres, en muchas ocasiones se presentan casos donde muchos hijos, a pesar de tener a sus papás, pues tal vez en ellos no han encontrado una persona
que los pueda guardar, que los pueda proteger como esa figura paterna como tal, sino que ha sido un padre solamente de estar allí. Se puede ver casos donde hayan padres que el hijo escoja a alguien darle ese puesto, que la persona diga, es que yo en tal persona he encontrado un padre verdadero. Por supuesto que sí, Julián Andrés. Muchas veces algunas personas tienen la fortuna de encontrar otros en el camino que no son sus padres naturales ni sus padres biológicos, que los cuidan, los aconsejan, los encaminan, les dan cubierta y en muchas ocasiones son mucho más amorosos que lo que han debido ser sus padres naturales. Entonces, la pregunta es que si esto sucede, la respuesta es sí. ¿Qué hacemos con estas personas? Pues honrarlos como a padres espirituales, como personas muy especiales y muy amadas. Pero esto no es un óbice, no es un impedimento, ni mucho menos una justificación o disculpa para que no honremos a nuestros padres terrenales. Ellos han podido ser poco amorosos, o inclusive cero amorosos, o inclusive solamente habernos engendrado y nos soltaron al mundo. Igual nuestra oración es precisamente porque ellos están muy necesitados de afecto, porque si tenían tan poco afecto para dar, entonces cuánto vacío tenían en su corazón. Entonces oramos por sus vidas, oramos por que el Señor tenga misericordia de ellos. Podemos decir como lo dijo el Señor en la cruz, perdónalos, Señor, porque no supieron lo que hacían. Entonces, esto es mucho más honroso para el Hijo y verdaderamente la oración eficaz del justo puede mucho. Harás mucho por esas personas, quien quiera que sean. Si es tu caso o algún caso que tú conozcas, igual. Y honraremos ese don del cielo, ese regalo que es tener alguien que es como un padre para nosotros. Mi nombre es Jessica Valencia, estoy en la ciudad de Quito, Chocó, en el país Colombia. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los padres hacia sus hijos? Bueno, Jessica, tu pregunta, pues como cualquier otra pregunta, tiene dos aspectos o dos planos en los que se puede considerar, en el plano terrenal y en el plano espiritual. En el plano terrenal son las leyes humanas las que dicen y dictan los tiempos de responsabilidad, hasta qué edad un padre es responsable del cuidado, de la crianza, de la educación, del vestuario, de la alimentación y el sustento de los hijos. Esto es un asunto de los jueces y legisladores de este mundo. Un juez de familia te dice eso y te contesta exactamente eso. Ahora, si tu pregunta es en el plano espiritual, que es para lo que estamos trabajando en estos espacios, entonces, bueno, te pongo como ejemplo el caso de Job, aquel hombre que fue famoso por su inmensa paciencia. Él es de una época muy antigua, antes de que existiera el sacerdocio levítico. Es un sacerdocio patriarcal en donde los paterfamilia, los padres, eran los sacerdotes de la casa. Y dice la Escritura que Job ofrecía sacrificios por todos los días, por si alguno de sus hijos hubiese pecado, por si alguno hubiese pecado, no porque había pecado, sino por si acaso. Mira qué cobertura, mira qué provisión, así como los padres en lo natural. Dice la Escritura que si nosotros siendo malos
Si nuestros hijos nos piden un pan, no le vamos a dar un escorpión o una serpiente. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Si nosotros, siendo personas que vinimos al mundo en una naturaleza caída, le decimos a nuestro hijo: abrígate, que puede hacer frío, lleva una sombrilla porque va a llover, lleva un dinero extra por si te hace falta o se varó el transporte en el que vas. Bueno, en fin, cualquier cosa en lo natural nos muestra que un padre puede amar previsivamente a sus hijos, en lo natural. En lo espiritual tenemos a este Job dándoles cobertura, orando por ellos, pidiendo perdón por ellos, sin saber si hubiesen hecho algo incorrecto a los ojos de Dios. Seguramente, adicional a eso, los había instruido en el amor, en el servicio, en el respeto, la obediencia, la tolerancia, el buen camino, con toda seguridad. Pero adicionalmente ofrecía sacrificios. Es un modelo muy bonito por su antigüedad y la manifestación del amor tan nítido que podemos ver ahí. Por hijos espirituales, pues les damos cobertura en la medida de lo posible, siempre. En cualquier momento podemos orar, interceder, pedir bendición por nuestros hijos espirituales, si esa era la pregunta la línea que tú querías que tocáramos, el hijo espiritual. También podemos orar por los hijos naturales, por supuesto, así sean mayores de 20, de 30, de 40 años, pues podemos orar por ellos, por supuesto, y darles cobertura y bendecirles, etcétera, etcétera. Espero que te sirva la respuesta. Bueno, por hoy solo contestamos estas 4 preguntas, pero no fueron más porque se nos fue un buen tiempo explicando la dinámica de lo que estamos haciendo, pero estoy seguro que tendremos reuniones mucho más participativas la semana que entra. Un fuerte abrazo para todos. Feliz noche, el devocional.